Estamos presentando los fundamentos filosóficos de la medicina germánica. Estamos en la sesión cuarta y vamos a analizar desde las leyes universales. Ya conocemos cuáles son las leyes universales, que hemos visto en la primera sesión. Ahora hagamos el análisis entonces de la enfermedad desde las leyes universales. Bien, tenemos aquí los fundamentos de la medicina germánica y miren, vamos a analizar de dos planos, el plano ontológico y el plano epistemológico, para que vean la consistencia de la medicina germánica. Eh, en el plano ontológico vamos a identificar la esencia universal. ¿Por qué? Porque es inherente a todos los entes del universo. Y como estamos analizando específicamente la enfermedad, entonces vamos a identificar la esencia universal en la mente y el cuerpo. Es decir, la unidad inseparable de la mente y el cuerpo refleja la unidad de la energía y la materia. Bien, dentro de los principios universales de inseparabilidad, conservación y destrucción, vamos a también identificar como principio de inseparabilidad está el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el nexo entre la mente y el organismo. Y como principio de conservación tenemos la mente, es decir, la energía. Y como principio de destrucción el cuerpo. Entonces ya hemos identificado los tres elementos que corresponden a cada principio. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con las leyes? Las leyes universales pertenecen a cada principio. Aquí tenemos la ley de la dependencia y la ley de la interacción pertenece al principio de inseparabilidad. Por lo tanto, van a trabajar con el cerebro, estas leyes universales. Luego tenemos la ley de la integración y la ley de la intemporalidad. Pertenecen al principio de conservación. Por lo tanto, van a regir el comportamiento de la mente. Ya. Vamos viendo este orden y este orden nos va a explicar con claridad ya las leyes, ¿no? Las 5 leyes biológicas. Y luego tenemos aquí la desintegración y la temporalidad. Pertenece al principio de destrucción y por lo tanto se va a expresar en el cuerpo, en el organismo. En el organismo vamos a encontrar la desintegración, la temporalidad, etc. Bien, veamos ahora eh, la primera ley. La primera ley son 5 leyes. Vamos a empezar por la primera, tomando en cuenta este orden, la esencia universal, principios universales y leyes universales. Entonces, aquí hay dos planos, ¿no? Nivel ontológico y nivel epistemológico. Ahora vamos a ver el nivel científico. Bien, ahí tenemos el nivel científico con la primera ley de la medicina germánica, la ley de hierro. Esta ley de hierros nos dice que toda enfermedad tiene como causa un conflicto que rompe la normotonía. Bien, y se produce simultáneamente ya en la mente, en el cerebro y en el organismo. Listo. Eso básicamente dice la ley de hierro de la medicina germánica. Entonces vamos a analizar con cada ley universal y primero empezamos por el principio de inseparabilidad y lo que ocurre en el cerebro. Lo que ocurre en el cerebro es, de acuerdo a las leyes universales, la dependencia y la interacción. Bien, entonces tenemos aquí la energía. La energía depende de la materia, ya sabemos. O sea, ahí está el primer nexo de dependencia. Entonces, tenemos aquí la información. La información depende del cerebro para su materialización. Igualmente, eso es en forma normal, pero cuando ocurre un conflicto es una información fuerte, que rompe la normotonía, pero de todas maneras depende del cerebro para su materialización. De lo contrario, pues todos los conflictos estarían ocasionando, ocurriendo, pero no sentiríamos nada.
Pero si tenemos órganos sensoriales, los recibimos y el cerebro se encarga de la materialización, es decir, de la codificación. Entonces el cerebro es el órgano que se va a encargar de recibir la información y, y de la codificación. Entonces, la interacción, dice, el conflicto rompe el umbral, ya el conflicto, o sea, un conflicto especial fuerte, no cualquier conflicto, un conflicto fuerte que sea capaz de romper el umbral de la normotonía y se forma el foco de Hammer. El foco de Hammer es justamente esa materialización, tiene que impactarse, tiene que reflejarse en el cerebro, el impacto de la energía. El foco de Hammer es la materialización de la energía con efecto en el organismo simultáneamente. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mente y el cuerpo son tres partes inseparables. Esta inseparabilidad determina también que el efecto del conflicto se manifieste en los tres niveles. Bien, hasta ahí está la dependencia y la interacción como proceso, lo que ocurre dentro del cerebro. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la mente, ¿no? Ahora viene el trabajo de la mente. Vamos a entender mejor con la ley de la integración y la intemporalidad. Entonces, tenemos aquí el conflicto fuerte se integra en la mente afectando negativamente. Claro, porque si fuese positivamente no se rompería, ¿no? La normotonía. Todo lo que rompe el equilibrio ya es una alteración y toda alteración es un caos, por eso es negativamente. Esa es la primera, porque se da la ley de la integración, porque el foco de Hammer expresa la integración de la energía, ese impacto. Ese impacto significa que ya está dentro del cerebro, está integrado, alterando, pero se ha integrado. Ahora viene la intemporalidad. Gracias a esta ley, las enfermedades pasan. Si no fuese por esta ley, toda enfermedad, todo impacto sería mortal. Ahí terminaría todo. Pero la ley de la intemporalidad, que nos dice el efecto negativo del conflicto, ¿ya? Se restablece y continúa el sentido positivo de la mente. ¿Por qué? Porque la energía está constantemente transformándose. O sea, no porque está impactado ahí queda, sino el cerebro es un órgano transformador. De todas maneras va a transformar con ayuda o sin ayuda. Claro, cuando hay ayuda es mejor, porque el cerebro, ¿cómo lo transforma? Eh, Primero llega el impacto, o sea, la energía como información que rompe el umbral, luego está impactada en el foco de Hammer. Se tiene que desmaterializar, es decir, decodificar. Este proceso de decodificación lo hace el cerebro en forma normal, por medio del razonamiento, por medio del entendimiento. Por ejemplo, una noticia nos puede impactar, pero conforme vamos analizando las causas, los sucesos, sus consecuencias, finalmente se aclara. Ese es un proceso de racionalización. Ese proceso de racionalización al mismo tiempo va decodificando. Y en ese proceso de decodificación va desapareciendo también el foco de Hammer. Hasta ahí viene el análisis en el campo mental. Ahora, ¿qué ocurre dentro del cuerpo? Para eso tenemos que analizar según las leyes, la ley de la desintegración y la ley de la temporalidad. Entonces, la, ¿qué va a ocurrir? La desintegración del foco de Hammer en el cerebro, porque también es algo, es parte del organismo, la desintegración del efecto somático. Porque ¿en qué consiste este efecto somático? Y ya sea en la multiplicación, claro, depende dónde está ubicado el foco de Hammer. Si está en el cerebro antiguo, en el organismo hay multiplicación celular, o sea, crecimiento tumoral. ¿Y qué ocurre en la etapa eh, con la ley de la desintegración? Tiene que desintegrarse, se desintegra. ¿En qué etapa? Ya en la fase caliente.
de la enfermedad, ocurre la desintegración del efecto somático. ¿Y qué nos dice la temporalidad? Vamos a ver que el foco de Hammer es temporal, los conflictos son temporales, también el efecto somático es temporal. Entonces, la ley de la temporalidad es una salida al problema del organismo, así como la ley de la intemporalidad es una salida al, a la enfermedad mental. La ley de la temporalidad es una salida, una solución al problema del organismo. Bien, entonces, esto es con respecto a la ley de hierro, pero hay más leyes, es decir, son cinco. Apenas hemos visto la primera ley. ¿Qué dice la segunda? La segunda, claro, con el mismo modelo, no con los principios universales y las leyes universales, y a nivel ontológico, nivel epistemológico. Entonces vamos a presentar la segunda ley, la ley bifásica de las enfermedades. ¿En qué consiste esta ley bifásica? En que toda enfermedad tiene dos fases, la fase fría y la fase caliente. Veamos, con la ley de la dependencia y la ley de la interacción, es decir, lo que ocurre en el cerebro. La fase fría depende del conflicto, claro. Si no hay conflicto, no se da inicio a la fase fría. La fase caliente depende de la resolución del conflicto, ¿no? Si el conflicto continúa, no empieza la fase caliente. Entonces, estas dos fases son dependientes. Ahora, la interacción, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre dentro del cerebro? Dice, la normotonía es una interacción proporcional entre la simpaticotonía y la vagotonía. Esta proporcionalidad en forma constante determina la normotonía, es decir, la salud, el equilibrio. Pero cuando se rompe la normotonía, la intensidad de la simpaticotonía va a determinar también proporcionalmente la intensidad de la vagotonía. Por eso no conviene mantener un conflicto en un tiempo muy prolongado. Preferible es resolverlo o ver la manera como darle fin. Un conflicto prolongado significa que también va a haber un tiempo prolongado de la etapa de vagotonía, ¿no? Eso es peligroso. ¿Ya? Entonces, eh, con respecto a la mente, ¿qué ocurre en la mente? En la mente vamos a analizar con la ley de la integración y la ley de la intemporalidad. Con respecto a la integración, dice, el conflicto fuerte, intenso, alcanza el equilibrio, mire, alcanza el equilibrio, o sea, no se queda ahí, integrándose al nuevo estado mental. Por eso que todos superamos las enfermedades. Alcance un equilibrio. De todas maneras, como cuando uno lanza una piedra a un lago caliente, tranquilo, las ondas se extienden, finalmente desaparecen, alcanza el equilibrio. ¿Y qué nos dice la intemporalidad? Es decir, la ley de la intemporalidad dice, con la solución del problema, el desequilibrio mental deviene en un estado de equilibrio. Entonces, en otras palabras, la mente se recupera y el instrumento de la recuperación es la racionalización, que puede ser entendimiento, y el entendimiento nos puede llevar a tomar una decisión saludable. Eh, entonces, desde el momento en que uno abandona el conflicto, ya sea por superación, que puede ser eso, o puede ser por resignación, o simplemente se da cuenta que no tiene sentido o no tiene solución y por lo tanto no es conveniente insistir en algo que no se puede hacer. La cosa es que se da una resolución en el campo de la razón. ¿Ya? Entonces ahí es donde
será el inicio también de la solución del conflicto y va a empezar la fase caliente, o sea, ya lo que le corresponde al cuerpo. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Dice la desintegración y la temporalidad. En primer lugar, se da la desintegración del foco de Hammer, tiende a desaparecer del cerebro. Por eso ya también desaparece el dolor de cabeza, porque el foco de Hammer también da dolor de cabeza. Desintegración del efecto somático, es decir, lo que ha ocurrido en el organismo. Multiplicación celular en los casos que el conflicto haya impactado en el cerebro medio o cerebro antiguo. Pero si es en el cerebro cortical, generalmente en el organismo ocurre desintegración celular. Entonces, esta desintegración celular en la fase caliente empieza a multiplicarse, ¿no? Es el efecto contrario. Luego, la temporalidad. La temporalidad de la simpaticotonía, ya, porque justamente la simpaticotonía es el fin del conflicto. No es el estado de alerta, pero la temporalidad nos dice que, como decir, todo problema tiene un fin. ¿Ya? La temporalidad de la vagotonía, ¿no? O sea, cuando termina la vagotonía es cuando ya entramos al equilibrio, es decir, recuperamos la salud. Entonces, estas leyes nos está diciendo que el organismo eh, no permanece continuamente en el estado de vagotónico, como decir, no nos conduce a la muerte, sino ya está preparado nuestro organismo de acuerdo a estas leyes a la recuperación. Si no existiese la ley de la temporalidad, entonces cualquier estado, sea el simpático tónico o vagotónico, sería en forma constante, pero la vida pues no se mantendría, no hubiera pasado de generación en generación. Por eso es importante entender en este plano cada una de estas leyes. Ahora vamos a ver la tercera ley, igual con el mismo modelo de análisis, con los principios y leyes universales. Tenemos aquí la ley ontogenética del organismo. La ley ontogenética del organismo. ¿Qué quiere decir la ley, esta ley? Esta ley significa que el cerebro tiene tres partes. En el organismo hay tres capas embrionarias, es decir, todos los órganos provienen de tres capas embrionarias. Bien, entonces lo que nos dice esta ley es que un tipo de conflicto se relaciona con alguna parte del cerebro. Es decir, puede ser con el cerebro antiguo, cerebro medio o cerebro cortical. Y hay una correlación entre las tres capas embrionarias. Es decir, hay órganos, por ejemplo, que vienen del mesodermo, por lo tanto están regulados por el cerebro medio. Entonces, hay esa correlación eh, lleva el nombre de ley ontogenética del organismo. Ahora, esta ley nos va a permitir los siguientes pasos. Vamos viendo qué ocurre en el cerebro con la ley de la dependencia y la interacción. Entonces, el tipo de conflicto. Ya, muy bien, el tipo de conflicto, el cerebro y las tres capas embrionarias son dependientes. Son dependientes. Muy bien. Eso indica que van a interactuar. Entonces no se altera ese orden de correlación. La ley de la interacción dice el tipo de conflicto, las tres partes del cerebro y las tres capas embrionarias interactúan durante las dos fases de la enfermedad, es decir, durante la fase fría y la fase caliente. Eso lo dice la ley ontogenética del organismo. Naturalmente está comprobado, por eso es ley. Todo lo que ya pasó, todas las pruebas de experimentación, adquiere el rango de ley. Eh, ¿Qué ocurre a nivel de la mente? Que la mente que está regida por el principio de conservación y tiene como leyes la ley de la integración y la ley de la intemporalidad. Dice, dice la mente, integra, mire, integra funcionalmente a las tres partes del cerebro, ¿ya? Y el cerebro integra a las tres capas embrionarias. Muy bien.
Ese es el rol. Por eso hay una jerarquía. La jerarquía, la mente está por encima del cerebro y de las capas embrionarias, o sea, del organismo. Por eso se dice el cuerpo, el organismo obedece a la mente. Y aquí estamos viendo la jerarquía. La intemporalidad. La intemporalidad. Dice, la energía fuerte se materializa en el foco de Hammer, ya sabemos. En el proceso de resolución del conflicto se desmaterializa. ¿Ya? Se desmaterializa, o sea, se decodifica. Cuando uno piensa, analiza, lo que está haciendo es decodificar los conceptos que están codificados dentro del cerebro. Y ese proceso de decodificación es lo que libera la energía. Por eso el pensamiento libera energía, ¿no? Eso es un fenómeno interesante. Mm, eh, Luego dice, en el proceso de resolución del conflicto se desmaterializa pasando a la intemporalidad. ¿Por qué dice pasando a la intemporalidad? Porque el pensamiento, los conceptos que se va formando a partir de lo que uno va racionalizando es energía y la energía es intemporal. ¿Qué ocurre en el cuerpo? En el cuerpo dice la ley de la desintegración del foco de Hammer. Claro, ya estamos hablando de la segunda fase, la desintegración de los tumores, la temporalidad de la interacción de conflicto, cerebro y capas embrionarias, temporalidad de la simpaticotonía, ya, temporalidad de la vagotonía. Entonces, estos fenómenos son temporales. Entonces, esa temporalidad es una salida para el organismo, ya sabemos, y la intemporalidad es una salida, o sea, una solución para la mente. Luego viene aquí lo interesante. Miren, la tercera ley, no, esta ya es la cuarta, ley ontogenética de los microbios. Ya sabemos que hay una correlación entre el tipo de conflicto, el cerebro y las capas embrionarias. Aquí intervienen los microbios, pero los microbios no intervienen al azar, también se integran a este orden, es decir, al orden que ya se ha establecido, de que las capas embrionarias están relacionadas con las tres partes del cerebro. Por ejemplo, el endodermo con el cerebro antiguo, el mesodermo con el cerebro medio y el ectodermo con el neocórtex. Esa relación no se rompe, no puede haber una alteración. Por eso es una ley ontogenética, del organismo, y aquí se suma ahora la ley ontogenética de los microbios. Los microbios también no rompen esa correlación, no porque así arbitrariamente o al azar se ubica por decir, en el hueso, pero de repente no es su territorio, no va a pasar nada, ¿no? Entonces solamente sobreviven en sus respectivos territorios que filogenéticamente ya está determinado a lo largo del tiempo, cada ente tiene su lugar, no puede pasarse. Es como en la naturaleza, cada animal marca su territorio, ahí sobrevive. Sale de su territorio y ya corre peligro. Igualmente el mundo biológico, el mundo a nivel celular es como la naturaleza, rige las mismas leyes y los mismos principios. Entonces tenemos aquí la, se agrega aquí el tipo de conflicto, las tres partes del cerebro, tres capas embrionarias y los tipos de microbios son dependientes, ¿ya? Y además en la interacción dice, el tipo de conflicto, tres partes del cerebro, las tres capas embrionarias y los microbios interactúan correlativamente, es decir, nadie se sale de su territorio. Eso dice la ley ontogenética. Y toda, toda teoría demostrada, comprobada, adquiere el rango de ley. ¿Ya? Entonces, así es como
Todo está ordenado en la naturaleza y nuestro organismo también es una naturaleza. Internamente es una maravilla y vemos que ahí no hay azar, todo está eh, regido por leyes. ¿Qué ocurre en la mente? Con la ley de la integración vamos a entender, la mente integra funcionalmente al cerebro, ya, las capas embrionarias y microbios correlativamente. Entonces, los microbios más antiguos se van a ubicar en el endodermo y van a ser controlados por el cerebro antiguo. Y los intermedios se ubican en el mesodermo y controlados por el cerebro medio, ¿no? Hay una correlación que no se rompe. Eso es un gran salto dentro, ¿no?, del campo de la medicina. Este es eh, epistemológicamente una ciencia, tiene rigor y es consistente cuando tiene leyes. Por eso que la física, la química, pues han avanzado gigantescamente porque trabajan con leyes. Entonces, y por primera vez en la historia de la humanidad, aquí tenemos leyes biológicas que nos permiten entender el comportamiento del organismo y así entender cómo se origina una enfermedad y cómo pasa la enfermedad. O sea, qué ocurre dentro del organismo. Nosotros pensamos que estamos interviniendo, pero no. Es todo un plan ya establecido dentro del organismo y justo con eso vamos a entrar a la última ley. En el cuerpo, ¿qué ocurre? La desintegración del foco de Hammer, la desintegración de los tumores, la desintegración de los microbios también, ya está regulado. La temporalidad del conflicto, temporalidad del foco de Hammer, temporalidad de los tumores, temporalidad de los microbios. Pero alguien puede decir, entonces, ¿por qué un tumor ya no tiene mucho tiempo y más bien tiende a crecer? Es que no ha terminado el conflicto, ¿no? Mientras persista el conflicto, persistirá el tumor dentro del organismo. Por eso, la temporalidad tiene que ser también del conflicto, ¿no? La temporalidad del conflicto va a determinar también la temporalidad de los tumores y de los microbios. Por eso es importante primero la racionalización, es decir, dar fin al conflicto. Pero principalmente, principalmente es más importante tener una barrera mental sólida de tal manera de que ningún conflicto pueda alterar, ¿no? Bueno, eso es un tema que se puede ver después. Veamos primero aquí la última ley con el mismo modelo. La ley de la quinta esencia. Esta es la última ley. Esta ley prácticamente, aunque con las cuatro ya sería suficiente, esta quinta esencia nos está manifestando de que toda enfermedad es un programa biológico especial, ¿no?, creado por la naturaleza, donde todo lo que ocurre ya está regulado por las mismas leyes y el organismo puede entrar en equilibrio, es decir, recuperar su equilibrio. Por eso dice, según la ley de la dependencia, mente, cerebro, capas embrionarias y microbios son dependientes. Si son dependientes, pues esto viene desde sus orígenes, son dependientes. Dice, la interacción entre mente, cerebro, capas embrionarias y microbios interactúan correlativamente. No hay un desorden, no hay un caos, hay una correlación. Y si hay correlación, hay orden, ¿no? Ahora, ¿qué dice la ley de la integración? Integración, mente, cerebro, capas embrionarias y microbios están integrados funcionalmente. Es decir, hay una simbiosis. ¿Ya? La intemporalidad, ¿qué dice la intemporalidad? Dice, la información se codifica y decodifica. Así es. Cuando eso es en forma normal, pero cuando ocurre un conflicto fuerte, esa codificación también ocurre en forma masiva, intensa y de tal manera que se forma el foco de Hammer, ¿no?
con exceso, es decir, el exceso de energía, el efecto del exceso de energía. Luego se decodifica en el razonamiento pasando a la intemporalidad, es decir, pasó como una experiencia, ¿no? Después analizamos las causas, qué pasó, sucedió esto así y finalmente pasa. Luego viene la integración o desintegración. Entonces, ahí viene la desintegración del foco de Hammer, la desintegración del efecto somático, la desintegración de los tumores. La temporalidad, temporalidad del foco de Hammer, temporalidad de los tumores y temporalidad de los microbios. Es decir, todo es un programa biológico creado por la naturaleza que está dentro de nuestro organismo. Nosotros los seres humanos tenemos que llegar a entender, claro, para entender la ciencia utiliza leyes. Y aquí tenemos en la medicina germánica las 5 leyes que nos permiten entender el origen de las enfermedades y el curso de las enfermedades como procesos biológicos programados, dice, por la naturaleza, claro, a través de las leyes. Y vemos pues que tiene correlación con las leyes universales, con los principios universales y con la esencia universal. Por eso, eh, estas leyes científicas de la medicina germánica tienen fundamento epistemológico y fundamento ontológico. Bien, entonces, hasta aquí la presentación de los fundamentos de las leyes, de las 5 leyes de la medicina germánica.